El mantón negro, una obra de Luigi Pirandello. Uno. Espera aquí, dijo Bandy a Andrea. Voy a prevenirla. Si sigue obstinándose, entrarás por la fuerza. Miopes ambos hablaban muy juntos, en pie uno frente a otro. Parecían hermanos, de la misma edad, de la misma estatura, altos, delgados, con aquella rigidez angustiosa de quien lo hace todo en punto con minuciosidad. Y era raro el caso que, hablando así entre ellos, el uno no ajustase al otro con el dedo las gafas sobre la nariz y el nudo de la corbata bajo la barbilla, o bien, no hallando nada que ajustar, no le cogiese al otro los botones de la chaqueta. Hablaban, por otra parte, poquísimo, y la tristeza taciturna de su modo de ser se evidenciaba claramente en la extraña palidez de sus caras. Habían crecido juntos, habían estudiado ayudándose mutuamente hasta llegar a la universidad, donde después uno se había licenciado en Derecho y el otro en Medicina. Separados ahora durante el día por sus diferentes profesiones, hacia la puesta del sol daban aún juntos un paseo por la carretera bordeada de árboles a la salida de la ciudad. Se conocían tan a fondo que bastaba un leve guiño, una mirada, una palabra, para que uno comprendiese rápidamente el pensamiento del otro, de tal modo que su paseo comenzaba siempre con un leve cambio de palabras y continuaba después en silencio, como si mutuamente se hubieran dado materia para rumiar un rato. Y caminaban con la cabeza baja, como dos caballos cansinos, ambos con las manos cruzadas a la espalda. Ninguno de los dos sentía la tentación de volver la cabeza hacia un lado del camino para gozar del espectáculo del campo abierto que se ofrecía delante, variado de lomas, de valles y de llanos, con el mar de fondo todo encendido por los últimos resplandores del sol poniente, espectáculo de tanta belleza que parecía increíble que aquellos dos seres pudieran pasar ante él así, sin ni siquiera volverse a mirarlo. Días atrás, Bandy había dicho a de Andrea: «Eleonora no está bien». De Andrea había mirado a los ojos de su amigo y había comprendido que el mal de su hermana debía de ser leve. «¿Quieres que vaya a visitarla?». «Dice que no». Y paseando, ambos se habían puesto a pensar con las cejas fruncidas como si estuvieran rencorosos contra aquella mujer que había hecho de madre suya y a quien se lo debían todo. De Andrea había perdido de muchacho a sus padres y había sido recogido en casa de un tío que en modo alguno hubiera podido sacarle adelante. Eleonora Bandy, que también se había quedado huérfana a los 18 años con un hermano mucho más pequeño que ella, había logrado que su hermano estudiara, así como su inseparable amigo, ingeniándose primero con minuciosas y sabias economías de lo poco que le habían dejado sus padres, y trabajando después dando lecciones de piano y canto. En cambio, en compensación, solía decir riendo a los dos jóvenes: «Yo os he quitado la carne que os falta a los dos». Era, en efecto, una mujer gorda a más no poder, pero aún conservaba muy agradables las facciones de su rostro y el aire inspirado de los ángeles de mármol que se ven en las iglesias con las túnicas como agitadas por el viento. La mirada de sus bellos ojos negros, de largas y aterciopeladas pestañas, y el sonido armonioso de su voz parecían querer atenuar también la impresión de altivez que su cuerpo tan grande podía despertar a primera vista, y con resignada expresión sonreía tristemente. Tocaba y cantaba, tal vez no muy correctamente, pero con ardor apasionado. Si no hubiera nacido y crecido en medio de los prejuicios de una pequeña ciudad, y no hubiese tenido el impedimento de aquel hermanito, quizás se habría aventurado por el camino del teatro. Aquel había sido durante cierto tiempo su sueño, pero nada más que un sueño. Ahora tenía cerca de 40 años. Por otra parte, la consideración de que gozaba en la ciudad por sus dotes artísticas la compensaba, en parte al menos, de su sueño fallido, y la satisfacción de haber realizado en cambio otro, el haber logrado con su propio trabajo labrar el porvenir de los pobres huérfanos, la compensaba del gran sacrificio que había hecho de sí misma. El doctor de Andrea esperó un buen rato en el salón a que el amigo volviese a llamarle. Aquel salón lleno de luz,
Aunque de techo bajo, con muebles ya gastados, anticuados, exhalaba un aire de tiempos remotos y parecía estar satisfecho en la quietud de los dos grandes espejos situados frente a frente, de la inmóvil visión de su antigüedad desvaída. Los viejos retratos de familia que colgaban de las paredes eran dentro de él los únicos y verdaderos inquilinos. Mueble nuevo no había otro que un piano de media cola, el piano de Leonora, al que las figuras de los retratos parecían mirar frunciendo el ceño. Impaciente al fin por la larga espera, el doctor se levantó, fue hasta el umbral de la puerta, escuchó y oyó llorar en la habitación de al lado, a través de la puerta. Entonces se acercó y llamó con los nudillos. «Entra», le dijo Bandy abriendo. «No logro comprender por qué se obstina de esta manera». «Pues porque no tengo nada», gritó Eleonora arrasada en lágrimas. Estaba sentada en un amplio salón de cuero, vestida como siempre, de negro, enorme y pálida, pero conservando su semblante de muchachona que ahora parecía más extraño, quizá más ambiguo que extraño por cierta dureza en la mirada, así como de loca fijeza, aunque ella quería disimularla. «No tengo nada, os lo aseguro», repitió más sosegadamente. «Por favor, dejadme en paz. No os preocupéis por mí». «Está bien», concluyó el hermano duro y terco. «Bueno, aquí está Carlo. Dile a él lo que tienes». Y salió de la habitación cerrando con furia la puerta tras de sí. Eleonora se llevó las manos al rostro y prorrumpió en violentos sollozos. De Andrea la contempló durante un rato, entre molesto e incómodo. Luego le preguntó: «¿Por qué? ¿Qué tienes? Ni siquiera a mí puedes decírmelo». Y como Eleonora seguía sollozando, se acercó a ella y trató de separarle, con fría delicadeza, una mano del rostro. «Ten calma, venga, dímelo. Aquí estoy yo». Eleonora movió la cabeza. Luego, de repente, cogió con sus dos manos la mano de Carlo, se le contrajo el rostro como una terrible congoja y gimió: «Carlo». De Andrea se inclinó hacia ella, un poco más molesto en su rígido continente. «Dime». Entonces ella apoyó su mejilla en la mano de él y le suplicó desesperadamente en voz baja: hazme morir, Carlo. Ayúdame, por favor. No encuentro el modo, me falta valor, fuerza». «¿Morir?», preguntó el joven sonriendo. «¿Qué dices? ¿Por qué?» «Morir, sí», replicó ella ahogada por los sollozos. «Dime tú de qué manera. Tú eres médico. Líbrame de esta agonía, por caridad. Debo morir. No hay otro remedio para mí, solo la muerte». Él la miró estupefacto. También ella levantó los ojos para mirarle, pero los volvió a cerrar enseguida, contrayendo de nuevo el rostro, retorciéndose, como si de repente le hubiera dado un estremecimiento de repugnancia. «Sí, sí», dijo después resueltamente. «Yo, sí, Carlo, deshonrada, perdida». Instintivamente, de Andrea retiró la mano que ella tenía aún entre las suyas. «¿Cómo? ¿Qué dices?», balbuceó. Sin mirarle, ella se puso un dedo en la boca. Luego, señalando la puerta, añadió: «Si lo supiese. No le digas nada, por piedad. Antes hazme morir. Dame alguna cosa. La tomaré como una medicina. Creeré que es una medicina que me has dado tú, con tal de que sea pronto. No tengo valor. Desde hace 2 meses me debato en esta agonía, sin encontrar fuerzas ni manera de acabarla. ¿Qué ayuda puedes prestarme tú, Carlo? ¿Qué dices?» «¿Qué ayuda?», repitió de Andrea, aún turbado y estupefacto. Eleonora tendió de nuevo las manos para cogerle un brazo y mirándole con ojos suplicantes, añadió: «Si no quieres matarme, ¿no podrías, de alguna otra manera, salvarme?» De Andrea, ante esta proposición, se irguió más que antes, frunciendo severamente el ceño. «Te lo ruego, Carlo», insistió ella. No por mí, sino para que no lo sepa Jorge. Si crees que he hecho algo por vosotros, por ti, ayúdame ahora. Sálvame. He de terminar así después de haber hecho tanto, tras haber sufrido tanto, así con esta ignominia y a mi edad. ¡Ah, qué desgracia, qué horror! «¿Pero cómo, Eleonora? ¿Tú? ¿Qué ha sido?», dijo de Andrea, no hallando frente a la tremenda angustia de ella más que esta pregunta para su curiosidad consternada. De nuevo Eleonora indicó la puerta y se cubrió la cara con las manos. «No puedo pensar en ello». «Entonces,
¿No quieres evitar a Jorge esta vergüenza? ¿De qué manera? Preguntó de Andrea. Es un delito, ¿sabes? Sería un doble delito. Antes bien, dime, ¿no se podría remediar de alguna otra manera? No, replicó ella secamente, ensombreciéndose. Basta, he comprendido, déjame, no puedo más. Abandonó la cabeza en el respaldo del sillón, extenuada, desmadejada. Carlo de Andrea, con los ojos fijos detrás de sus gruesas gafas de miope, esperó un poco sin saber qué decir, sin poder creer aquella revelación, sin lograr imaginar cómo aquella mujer, hasta entonces ejemplo y espejo de virtud, de abnegación, había podido caer en su culpa. ¿Era posible? Eleonora Bandy. Pero si en su juventud, por amor a su hermano, había rechazado tantos y tan buenos partidos, ¿a cuál más ventajoso? ¿Cómo ahora que la juventud había pasado? Tal vez por eso, quizá. La miró y la sospecha ante aquel cuerpo tan voluminoso adquirió de improviso a sus ojos un aspecto sucio y obsceno. Ve, pues, le dijo Eleonora irritada al cabo de un rato sin mirarle, ya que en aquel silencio sentía pesar sobre sí el inerte horror de aquella sospecha reflejada en sus ojos. Ve a decírselo a Jorge, para que haga pronto de mí lo que quiera. Ve. De Andrea salió casi automáticamente. Ella levantó un poco la cabeza para verle salir. Luego, apenas cerró de nuevo la puerta, volvió a caer en la postura en que se encontraba antes. II. Después de 2 meses de horrible angustia, aquella confesión de su estado la alivió inesperadamente. Le pareció que lo más duro, por el momento, estaba hecho. Ahora, no teniendo ya fuerzas para luchar, para resistir aquella aflicción, se entregaría así a su suerte cualquiera que fuese. Y si el hermano poco después hubiera entrado y la hubiese matado, tanto mejor. No tenía ya derecho a ninguna consideración, a ninguna compasión. Había hecho, cierto es, por él y por el otro ingrato más de lo que le exigía su deber, pero después, en un momento, había perdido el fruto de todos sus beneficios. Se apretó los ojos, presa otra vez de un estremecimiento. En lo íntimo de su propia conciencia, se sentía también lastimosamente responsable de su propia caída. Sí, ella que durante años había tenido fuerzas para resistir los impulsos de la juventud, ella que siempre había tenido sentimientos puros y nobles, ella que había considerado su sacrificio como un deber, en un momento perdida. ¡Oh, desgracia, desgracia! La única razón que podía aducir en su descargo, qué valor podía tener ante su hermano. Podía decirle, ¿no ves, Jorge, que tal vez he caído por culpa tuya? Sin embargo, esta era tal vez la verdad. Había sido una madre para su hermano, ¿no es cierto? Pues bien, como premio a todos los sacrificios cariñosamente prodigados, en premio al sacrificio de su propia vida, ni siquiera se le había concedido el placer de descubrir una sonrisa de agradecimiento, ni la más leve, en los labios de él ni en los de su amigo. Parecía que ambos tuvieran el alma envenenada de silencio y de aburrimiento, oprimida como por una necia angustia. Obtenida su licenciatura, se habían entregado enseguida al trabajo, como 2 bestias, con tanto empeño, con tanto encarnizamiento que en poco tiempo habían logrado bastante en sí mismos. Ahora bien, esta prisa por liberarse de toda obligación, como si ambos desearan hacerlo lo antes posible, la había herido en lo más hondo de su corazón. De esta forma, y casi de repente, se había hallado en la vida sin un objetivo. ¿Qué le quedaría por hacer ahora que los 2 jóvenes ya no tenían necesidad de ella? Pero había perdido irremediablemente su juventud. Ni siquiera con los primeros beneficios de la profesión la sonrisa había vuelto a los labios del hermano. Tal vez sentía algún peso del sacrificio que ella había hecho por él. Se sentía atado por aquel sacrificio para toda la vida, condenado a sacrificar a su vez su propia juventud, la libertad de sus sentimientos personales por su hermana. Ella había querido hablarle con el corazón en la mano. No te preocupes por mí, Jorge. Yo solamente quiero verte alegre, contento, ¿me entiendes? Pero él la había atajado quitándole la palabra. Calla, calla. Yo sé lo que debo hacer. Ahora es mi turno. ¿Pero cómo de esta manera? Hubiera querido gritarle ella.
que sin pensárselo 2 veces se había sacrificado con la sonrisa en los labios y el corazón alegre. Mas, conociendo la cerrada y dura obstinación de él, no había insistido. Sin embargo, no se sentía con fuerzas para soportar aquella tristeza que la ahogaba. De día en día él redoblaba las ganancias de su profesión, la rodeaba de comodidades, había querido que dejara de dar lecciones particulares. En aquel ocio forzoso que la humillaba, se le ocurrió una idea que en un principio casi la había hecho reír. Si encontrase un marido, pero ya tenía 39 años y además con aquel cuerpo, ¡oh, qué idea! Hubieran tenido que fabricárselo a propósito. Y a pesar de todo, este hubiera sido el único medio de librar a su hermano y a sí misma de aquella pesada deuda de gratitud. Casi sin quererlo, se había puesto a cuidar de su persona de un modo insólito, con lo que adquirió un aire juvenil del que antes no se había preocupado. Los 2 o 3 que tiempos atrás la habían solicitado para casarse tenían ahora mujeres e hijos. En un principio no se había preocupado de ello. Ahora, cuando lo pensaba de nuevo, experimentaba cierto despecho. Sentía envidia de muchas amigas suyas que habían logrado crearse una posición social. Solamente ella se había quedado así. Pero tal vez aún estaba a tiempo. ¿Quién sabe? Iba a encerrar su vida, siempre activa en aquel vacío inútil. Iba a apagarse así aquella llama vigilante de su espíritu apasionado. En aquellas tinieblas, un profundo dolor la había invadido, exasperado a veces con ciertos desvaríos que alteraban sus gracias espontáneas. El sonido de sus palabras, de su risa, se había vuelto punzante, casi agresiva en su conversación. Ella misma se daba cuenta del cambio que había operado en su modo de ser. En ciertos momentos sentía casi odio hacia sí misma, repulsión hacia aquel cuerpo vigoroso estremecido por deseos insospechados que ahora, de improviso, se le encendía turbándola profundamente. Mientras tanto, su hermano, con los ahorros, había comprado recientemente una propiedad en el campo y allí había hecho construir su bella casita. Impulsada por él al principio, había ido allí para pasar un mes de verano. Después, reflexionando que el hermano tal vez había adquirido aquella finca para desembarazarse poco a poco de ella, había decidido marcharse de allá para siempre. Así lo dejaría libre del todo, y él no tendría ante sí la molestia de su compañía, de su vista, e incluso ella, poco a poco, se quitaría de la cabeza aquella extraña idea de encontrar marido a su edad. Los primeros días transcurrieron bien, y ella creyó que le sería fácil seguir así. Ya había adquirido la costumbre de levantarse todos los días al amanecer y dar un largo paseo por el campo, parándose de cuando en cuando, encantada, ya para escuchar el solemne silencio de la llanura, donde alguna brizna de hierba próxima se estremecía con el aire fresco, el canto de los gallos, que se llamaban de una era a otra, ya para admirar alguna roca vetada de musgo verde, o el terciopelo de líquenes sobre el viejo y retorcido tronco de algún olivo. Ah, allí, en la vida campestre, pronto se rearía otra alma, otro modo de pensar y de sentir. Se volvería como aquella buena mujer del aparcero que se mostraba tan contenta de acompañarla y que ya le había enseñado tantas cosas del campo, tantas cosas y tan simples de la vida que, no obstante, le revelaban un nuevo sentido profundo e insospechado. El aparcero, en cambio, resultaba insufrible. Se jactaba de tener ideas amplias. Había dado la vuelta al mundo. Había estado en América 8 años, en Buenos Aires, y no quería que su único hijo, Gerlando, fuese un vil destripaterrones. Por eso, desde hacía 13 años lo tenía en la escuela. Quería que aprendiera algo de letra, decía, para enviarlo después a América, allá, a aquel gran país donde sin duda haría fortuna. Gerlando tenía 19 años y en 13 de escuela apenas había llegado al 3er grado. Era un muchacho rudo, sin pulir. Aquella idea fija del padre constituía para él un verdadero martirio. El trato con sus compañeros de estudio le había dado, sin quererlo él, cierto aire ciudadano que lo hacía, por el contrario, más desmañado y torpe. A fuerza de agua, cada mañana lograba sujetarse los ásperos cabellos y hacerse una raya al lado, pero poco después, una vez secos, se le erizaban, compactos e hirsutos acá y allá, como si le brotasen del cráneo. También las cejas parecía que le salían un poco más abajo de su frente roma, y ya en el mentón y en el labio empezaban a brotar los primeros pelos de la barba y el bigote enmarañados.
Pobre Gerlando, daba pena verle tan gordo, tan duro, tan rústico, con un libro abierto delante de sí. El padre sudaba lo suyo cada mañana para lograr sacarle de los sopores de sus profundos sueños del cebón harto y satisfecho, y aún atontado y vacilante, con los ojos llorosos, encaminarle a su martirio, a la vecina ciudad. Cuando la señorita vino al campo, Gerlando había hecho que su madre le suplicara que tratase de persuadir al padre para que cesara de atormentarle con la escuela, la dichosa escuela. Ya no podía más. Y en efecto, Eleonora había intentado interceder, pero el aparcero, de ninguna manera, le respondió, que con todo el respeto y atención que la señorita se merecía, le suplicaba que no se mezclase en aquel asunto. Entonces ella, un poco por claridad, un poco en broma y otro poco por tener algo que hacer, se había puesto a ayudar a aquel pobre jovenzuelo hasta donde podía. Le hacía subir a su casa todas las tardes con los libros y los cuadernos de la escuela. Él iba allí molesto y avergonzado, porque se daba cuenta de que la señorita ama se divertía a su costa viendo su estupidez y su cerrazón de mollera. Pero ¿qué podía hacer él? Su padre quería que fuera así. Para el estudio, él mismo reconocía que era un bestia, pero si se hubiera tratado de derribar un árbol, un buey, ¡ah, diablo! Y Gerlando mostraba sus nervudos brazos con los ojos tiernos y una sonrisa que dejaba ver sus dientes blancos y fuertes. Un buen día, de pronto, ella suspendió las lecciones, no quiso verle más. Mandó traer de la ciudad su piano y durante varios días se encerró en la villa a tocar, a cantar y a leer descompasadamente. Pero una noche, por fin, se dio cuenta de que aquel muchacho, privado así tan de repente de su ayuda, de la compañía que ella le daba y de las bromas que se permitía con él, se apostaba para espiarla, para oírla cantar y tocar, y cediendo a una maligna inspiración, quiso sorprenderle, abandonando el piano de repente y bajando precipitadamente la escalera de la villa. ¿Qué haces ahí? Estaba escuchando. ¿Te gusta? Mucho, sí, señora. Me parece estar en el paraíso. Ante esta declaración, ella soltó una carcajada, pero de improviso, Gerlando, como abofeteado por aquella risa, se le echó encima. Allí, detrás de la villa, en la espesa oscuridad, más allá de la zona de luz que venía del balcón abierto. Así había sucedido. Asaltada y vencida de aquella manera, no supo rechazarle. Sintió que le faltaban las fuerzas, no sabía cómo, ante aquel ímpetu brutal, y se abandonó, sí, cediendo, aunque sin querer conceder. Al día siguiente había regresado a la ciudad. ¿Y ahora? ¿Cómo no entraba Jorge a afrentarla? Tal vez de Andrea no le había dicho nada aún. Tal vez pensaba en el modo de salvarla. ¿Pero cómo? Escondió el rostro entre sus manos, como para no ver el vacío que se abría ante ella. Pero aquel vacío estaba ante ella, y no tenía remedio, solo la muerte. ¿Cuándo? ¿Cómo? La puerta se abrió de repente, y Jorge apareció en el umbral, deshecho, palidísimo, con los cabellos despeinados y los ojos rojos todavía de haber llorado. De Andrea lo sostenía por un brazo. «Quiero saber esto solamente», dijo a su hermana, apretando los dientes con voz silbante, casi deletreando las sílabas. «Quiero saber quién ha sido». Eleonora, con la cabeza inclinada, con los ojos cerrados, sacudió la cabeza y prorrumpió de nuevo en sollozos. «Me lo dirás», gritó Bandy, acercándose sostenido por el amigo. «Y quien quiera que sea, te casarás con él». «No, Jorge, no», gimió ella entonces, hundiendo más y más su cabeza y retorciéndose las manos en el regazo. «No, no es posible». «¿Está casado?», preguntó el amenazador, acercándose más con los puños cerrados. «No», se apresuró a responder ella. «Pero no es posible. Créelo». «¿Quién es?», replicó Bandy, tembloroso, acercándose todavía más. «¿Quién es? Pronto, su nombre». Sintió sobre sí la furia de su hermano. Eleonora se apoyó en el respaldo, intentó levantar un poco su cabeza y gimió bajo los ojos enfurecidos de él. «No puedo decírtelo». «¿Su nombre o te mato?», rugió entonces Bandy, levantando un puño sobre la cabeza de ella. Pero de Andrea se interpuso. Separó a su amigo y le dijo severamente: «Tú vete. Me lo dirás a mí. Vete, vete». Y le hizo salir a la fuerza de la habitación. III. El hermano fue inconmovible.
En los pocos días que transcurrieron antes de la boda, para las amonestaciones de rigor, se encarnizó en el escándalo. Para prevenirse contra las mofas que esperaba de parte de todos, tomó la resolución de esparcir ferozmente su vergüenza con horribles crudezas de lenguaje. Parecía enloquecido y a todos causaba pena. Aún le tocó luchar con el aparcero para obligarle a acceder a la boda de su hijo. Aunque era un hombre de ideas amplias, el viejo, al principio, parecía caído de las nubes. Le parecía imposible creer semejante cosa. Finalmente dijo: «No lo dude, vuestra señoría, le patearé con mis pies. ¿Sabe cómo? Lo mismo que se pisa la uva. O más bien, hagamos de esta manera. Yo se lo entrego atado de pies y manos y vuestra señoría se tomará todas las satisfacciones que quiera. El vergajo para zurrarle se lo proporcionaré yo. Y antes se lo tendré en remojo 3 días adrede, para que los vergajazos sean más dolorosos». Pero cuando comprendió que el amo no entendía esto, sino que lo que quería era el matrimonio, se asombró de nuevo. «¿Cómo? ¿Qué dice vuestra señoría? ¿Una señorita de esa categoría casarse con el hijo de un destripaterrones?», y opuso su cerrada negativa. «Perdóneme, pero la señorita ya tenía juicio y edad. Conocía el bien y el mal. No debió hacer con mi hijo lo que hizo. ¿Debo hablar? Le hacía subir a su casa todos los días. Vuestra señoría me entiende. Un mocetón. A esa edad no se razona, no se pone cuidado. Y así voy a perder yo a mi hijo que me ha costado tantos trabajos. La señorita, dicho con todo respeto, puede ser su madre». Bandy tuvo que proponer que daría como dote la propiedad y además asignaría una renta diaria a su hermana. Y así se concretó el matrimonio. Cuando se celebró la boda, fue un verdadero acontecimiento en aquella pequeña ciudad. Parecía que todos experimentaban un verdadero placer en hacer públicamente el escarnio de la admiración, del respeto tantos años tributado a aquella mujer, como si al respeto del que ya no la estimaban digna y a la mofa con que ahora la acompañaban en aquellas nupcias vergonzosas no hubieran podido mezclar un poco de conmiseración. La conmiseración se la reservaban íntegramente al hermano, el cual, se comprende, no quiso tomar parte en la ceremonia. Tampoco asistió a ella de Andrea, pretextando que tenía que acompañar al pobre Jorge en aquella triste jornada. Un viejo médico de la ciudad, que lo había sido de la casa de los padres de Leonora y a quien de Andrea recién llegado, con sus estudios frescos y con todos los humos y la sofistería de su novísima terapéutica, había quitado gran parte de la clientela, se prestó a ser testigo y llevó consigo a otro amigo suyo para que sirviera también de testigo. Con ellos, Eleonora se dirigió a la alcaldía en coche cerrado y después de una iglesuca de extramuros para la ceremonia religiosa. En otro coche iba el esposo, Gerlando, torvo y enfurruñado con sus padres. Estos, endomingados, estaban engreídos, orgullosos y serios, porque al fin y al cabo su hijo se casaba con una verdadera señora, hermana de un abogado, que llevaba en dote una propiedad rural con una villa magnífica y dinero por añadidura. Gerlando, para hacerse digno de su nuevo estado, seguiría los estudios. En la propiedad se quedaría él, el padre, que entendía la tierra. ¿Que la esposa era algo vieja? Tanto mejor. La herencia ya estaba en camino. Por ley natural, ella moriría primero. Y Gerlando entonces se quedaría libre y rico. Estas y parecidas reflexiones iban haciendo también en un tercer coche los testigos del novio, aldeanos amigos del padre, en compañía de 2 viejos tíos maternos. Los demás parientes y amigos del novio, innumerables, esperaban en la villa vestidos de fiesta, con sus trajes de paño azul turquesa los hombres, con las mantellinas y los pañuelos de la cabeza de colores chillones las mujeres. El aparcero, hombre de ideas amplias, había preparado un festejo y un agasajo abundantes. En la alcaldía, Eleonora, antes de entrar en la sala del registro civil, se vio asaltada por una crisis de llanto. El esposo, que estaba distanciado de ella, charlando con los parientes, fue empujado por estos para que asistiera a su esposa, pero el viejo médico le rogó que no se dejara ver, que se mantuviera a distancia por el momento. No bien respuesta aún de aquella violenta crisis, Eleonora penetró en la sala. Se vio junto a aquel muchacho a quien el apuro y la vergüenza hacían aún más burdo y tosco. Sintió un ímpetu de rebelión. Estuvo a punto de gritar «¡No, no!» y le miró como para invitarle a gritar también. Pero poco después ambos dijeron sí, como condenados a una pena inevitable. Celebrada apresuradamente y con presteza la otra ceremonia en la iglesia solitaria, el triste cortejo se encaminó a la villa.
Eleonora no quería separarse de sus dos viejos amigos, pero le fue forzoso montar en un coche con su esposo y sus suegros. Durante el camino no se pronunció ni una sola palabra en el coche. El aparcero y su mujer parecían atontados. De cuando en cuando levantaban los ojos para mirar a escondidas a la nuera. Luego cambiaban una mirada entre sí y volvían a bajar la vista. El esposo miraba hacia afuera, todo retraído, encogido, con el ceño fruncido. En la villa fueron recibidos con un estrepitoso disparo de cohetes, gritos jubilosos y aplausos. Pero el aspecto y el ánimo de la desposada dejaron helados a todos los invitados. Por más que ella intentó sonreír a aquella buena gente que deseaba festejarla a su modo, como se acostumbra en las bodas. Pronto pidió permiso para retirarse sola, pero en la habitación en la que había dormido durante su veraneo, al encontrar dispuesto el lecho nupcial, se paró de golpe en el umbral. ¿Ahí? ¿Con él? No, jamás, jamás. Y presa de un escalofrío, se escapó a otra habitación. Allí se encerró con llave y se dejó caer en una silla, estrujándose con fuerza la cara con ambas manos. Le llegaban a través de la puerta las voces, las risas de los convidados que provocaban a Gerlando, alabándole, más que a la esposa, el buen parentesco que había hecho y la hermosa propiedad. Gerlando estaba asomado al balcón y por toda respuesta, lleno de vergüenza, encogía de cuando en cuando sus poderosos hombros. Vergüenza, sí. Experimentaba vergüenza de haberse casado de aquel modo y con aquella señora, y toda la culpa era de su padre, quien por aquella maldita obsesión de la escuela había hecho que le tratara como a un muchacho bobo e inepto la señorita, que había llegado para pasar una temporada y se había permitido algunas burlas con él que la habían herido. Y hete aquí, sin embargo, en lo que se había convertido. El padre no pensaba más que en la hermosa propiedad. Pero él, ¿cómo viviría de ahora en adelante con aquella mujer que le inspiraba tanta sumisión y que, ciertamente, le aborrecía por la vergüenza y el deshonor? Y para colmo, el padre pretendía que continuase yendo a la escuela. Habría que ver las burlas de que le harían objeto sus compañeros. Su mujer tenía 20 años más que él y parecía una montaña. Parecía... Mientras Gerlando se devanaba los sesos con estas reflexiones, el padre y la madre atendían a los últimos preparativos de la comida. Finalmente, uno y otro entraron triunfantes en la sala, donde ya estaba preparada la mesa. El servicio de mesa había sido proporcionado para el acontecimiento por una fonda de la ciudad, que también había enviado un cocinero y 2 camareros para servir la comida. El aparcero fue a reunirse con Gerlando en el balcón y le dijo: «Ve a advertir a tu mujer que dentro de unos momentos se servirá la comida». «No voy, no», gruñó Gerlando pataleando. «Vaya usted». «Te corresponde a ti, hacémila», le gritó el padre. «Tú eres el marido, anda». «Muchas gracias, no, no voy», repitió Gerlando terco y como esquivando un golpe. Entonces el padre, encolerizado, le agarró por la solapa de la chaqueta y le dio un empellón. «¿Es que te da vergüenza, bestia? Primero te enredaste y ahora te da vergüenza. Anda, es tu mujer». Los convidados acudieron a poner paz entre ellos y a persuadir a Gerlando para que fuera. «¿Qué hay de malo en ello? Dile que venga a tomar un bocado». «Pero si ni siquiera sé cómo debo llamarla», gritó Gerlando desesperado. Algunos invitados soltaron una carcajada. Otros acudieron rápidamente a detener al aparcero, que se había lanzado a abofetear a aquel hijo imbécil que así le estropeaba la fiesta preparada con tanta solemnidad y tantos gastos. «Llámala por su nombre de pila», le decía mientras tanto su madre, suave y persuasiva. «¿Cómo se llama? Eleonora, ¿no es cierto? Pues tú llámala Eleonora. ¿No es tu mujer? Anda, hijo mío, ve». Y diciendo esto le encaminó hacia la cámara nupcial. Gerlando llamó con los nudillos, primero despacio. Esperó. Silencio. ¿Cómo la llamaría? ¿Debería hablarle de tú, así, de buenas a primeras? Ah, maldito lío. Y además, ¿por qué no respondía ella? Tal vez no había oído. Llamó con los nudillos más fuerte. Esperó. Silencio. Entonces, muy incómodo, se atrevió a llamarla en voz baja como su madre le había sugerido. Pero salió un Eleonora tan ridículo que de repente, como para borrarlo, llamó con fuerza. «¡Eleonora!». Por fin oyó la voz de ella que le preguntaba desde detrás de la puerta de otra habitación. «¿Quién es?». Se acercó a la puerta con la sangre helada, aturdido. «Yo», dijo, Gerlando. «Van a servir ya la comida». «No puedo», respondió ella. «No me esperéis».
Gerlando regresó a la sala liberado de un gran peso. Dice que no viene, no puede venir. ¡Viva la bestia!, exclamó entonces el padre, que no le llamaba de otro modo. ¿Le has dicho que estamos a la mesa? ¿Y por qué no la has obligado a venir? La mujer se interpuso, hizo ver al marido que tal vez sería mejor dejar en paz a la esposa en aquel día. Los invitados aprobaron. La emoción, los apuros, ya se sabe. Pero el aparcero, que había pensado demostrar a la nuera que en caso necesario sabía cumplir con su obligación, se quedó enfadado y ordenó de mala gana que se sirviera la comida. Todos los invitados deseaban los platos finos que ahora vendrían, pero también estaban consternados ante todas las cosas superfluas que veían brillar sobre la mesa y que los deslumbraban. 4 copas de diferentes formas, tenedores, tenedorcitos, cuchillos y cuchillitos, y además una especie de pinchitos envueltos en papel fino. Sentados muy separados de la mesa, sudaban a causa de los paños de traje grueso de los días de fiesta y se miraban a sus caras curtidas, tostadas por el sol, que reflejaban extrañeza ante tan insólita limpieza, y no se atrevían a levantar sus gruesas manos deformadas por el trabajo del campo para coger aquellos tenedores de plata, el pequeño o el grande, y aquellos cuchillos bajo la mirada de los camareros que, yendo y viniendo con los servicios, con aquellos guantes de hilo blanco, les imponían una terrible sumisión. El aparcero, mientras tanto, comiendo, miraba a su hijo y movía la cabeza, con el rostro que parecía lleno de risible conmiseración. «Miradle, miradle», murmuraba para sus adentros. «¿Qué cara tiene? Allí solo y sin pareja a la cabecera de la mesa. ¿Qué consideración puede tenerle la mujer a un mico de esta catadura? Tiene razón de avergonzarse de él. Ah, si me encontrase yo en su lugar». Terminada la comida, entre la murria general, los convidados, con una excusa o con otra, se marcharon. Era ya casi de noche. «¿Y ahora?», le dijo el padre a Gerlando cuando los 2 camareros acabaron de levantar la mesa y todo volvió a quedarse tranquilo en la villa. «¿Qué harás ahora? Te las arreglas como puedas». Y le ordenó a su mujer que le siguiera a la casa de aparceros donde vivían, que estaba algo separada de la villa. Cuando se quedó solo, Gerlando miró a su alrededor, enfurruñado, sin saber qué hacer, y en el silencio sintió la presencia de aquella que se había encerrado allá. Quizá ahora, al no sentir ningún ruido, saldría de la habitación. ¿Qué haría él en ese caso? ¡Ja! De qué buena gana se habría escapado a dormir a la casa de la parcería, junto a su madre, o incluso al aire libre bajo un árbol, diablos. Sí. ¿Y si ella esperaba que la llamase? Si, resignada con la condena que había querido infligirle su hermano, se quedaba en poder de él, su marido, y esperaba que él la invitase a... Escuchó atentamente, pero no, el silencio era absoluto. Tal vez se había dormido ya. Era totalmente de noche. La luz de la luna entraba por el balcón abierto en la sala. Sin pensar en encender la luz, Gerlando cogió una silla, la arrastró hasta el balcón y se sentó. Desde allí se veía toda la campiña que ondulaba hacia el mar, al fondo, lejano. En la noche clara resplandecían las estrellas más grandes. La luna encendía el mar con sus rayos de plata. De las vastas llanuras de amarillentos rastrojos se elevaba tembloroso el canto de los grillos, como un intenso y continuo cascabeleo. De repente, un búho cercano emitió un chiu chiu lánguido, lleno de pesadumbre. Desde lejos le respondió otro, como un eco, y ambos continuaron alternándose con sus cantos lúgubres en la noche clara. Con un brazo apoyado en la barandilla del balcón, Gerlando, instintivamente, como para sustraerse a la incertidumbre enervante, prestó oído a aquellos chiu-chiu que se respondían en el silencio encantado de la luna. Luego, vislumbrando a lo lejos un trozo de muro que rodeaba toda la propiedad, pensó que ahora toda aquella tierra era suya, suyos aquellos árboles, olivos, almendros, algarrobos y moreras, suya también aquella viña. Razón tenía su padre para estar contento, ya que en lo sucesivo no estaría sujeto a nadie. Al fin y al cabo, no era tan extravagante la idea de hacerle continuar sus estudios. Mejor estaría allí en la escuela que no aquí todo el día en compañía de la mujer. Y él ya vería cómo tener a raya a aquellos compañeros suyos que quisieran reírse a su costa. Desde ahora era un señor, y le importaba un bledo si le expulsaban de la escuela. Pero esto no sucedería,
pues se proponía estudiar de aquí en adelante con empeño para poder un día, en breve tiempo, figurar entre la gente bien del país, sin tener que sentirse inferior y hablar y tratar con ellos de igual a igual. Le bastarían otros 4 años de escuela para obtener su título en el Instituto Técnico, y luego se haría perito agrónomo o contable. Entonces su cuñado, el señor abogado, que parecía que había echado a su hermana a los perros, tendría que saludarle con sombrero en mano, sí señor, y así él tendría derecho a decirle: ¿qué me diste? ¿A mí esa vieja? Yo he estudiado, tengo una profesión de señor y puedo aspirar a una mujer joven, bella y rica de tan buen linaje como ella. Pensando en estas cosas, se quedó dormido con la frente sobre el brazo que tenía apoyado en la barandilla del balcón. Los dos chiu chiu continuaban, uno aquí cerca, el otro lejano, su alterno lamento voluptuoso. La noche clara parecía hacer estremecer sobre la tierra su velo de luna sonoro de grillos, y desde lejos llegaba, como un oscuro gruñido, el rumor profundo del mar. Muy avanzada la noche, Eleonora apareció como una sombra en el umbral del balcón. No esperaba encontrarse allí dormido a aquel joven. Experimentó pena y temor a un mismo tiempo. Por un momento pensó si sería conveniente despertarle para comunicarle la decisión que había tomado y sacarle de allí. Pero al momento de ir a despertarle, de llamarle por su nombre, sintió que le faltaba ánimo y se retiró silenciosamente, como una sombra, a la habitación de donde había salido. ¡4! El entendimiento fue fácil. Eleonora, por la mañana, habló maternalmente a Gerlando. Le dijo que era dueño de todo, libre de hacer lo que le viniera en gana, como si entre ellos no existiese ningún vínculo. Pidió para sí que se le permitiese seguir allí, en aquel rincón, en aquella pequeña habitación junto con la vieja criada de casa que la había visto nacer. Gerlando, que ya muy avanzada la noche se había retirado del balcón todo aterido de frío para irse a dormir al diván de la sala donde se había celebrado la comida, al verse ahora así, sorprendido en su sueño, sintió deseos de frotarse los ojos con los puños, abriendo la boca por el esfuerzo de fruncir las cejas, y deseando no dar muestras no tanto de comprender como de ser convencido. Dijo a todo que sí, con la cabeza. Pero el padre y la madre, cuando se enteraron de aquel pacto, montaron en cólera, y en vano Gerlando intentó hacerles comprender que a él le convenía así y que estaba muy contento. Para tranquilizar en cierto modo a su madre, tuvo que prometer formalmente que a 1 de octubre volvería a la escuela. La madre, con insistencia, le obligó a que eligiera para él la habitación más bella para dormir, la más bella para estudiar y la más bella para comer. Todas las habitaciones más bellas. Y manda tú, a banquetazos, ¿sabes? Si no, iré yo a hacer que te obedezcan y te respeten. Finalmente juró que no dirigiría nunca más la palabra a aquella melindrosa que despreciaba así a su hijo, un mozo tan hermoso que ella no era ni siquiera digna de mirarle. Desde aquel mismo día Gerlando se puso a estudiar, a repasar la preparación interrumpida para los exámenes de septiembre. Ya era tarde, realmente apenas le quedaban 24 días por delante, pero quién sabe, poniendo un poco de empeño tal vez lograría obtener finalmente su título. Aquel título por el que se torturaba desde hacía 3 años. Una vez sacudido el aturdimiento angustioso de los primeros días, Eleonora, por consejo de la vieja sirvienta, se dispuso a preparar la canastilla para el bebé esperado. Suscríbete al canal y comienza a formar parte de esta comunidad. No había pensado en ello, y este olvido la hizo llorar. Gesa, la vieja sirvienta, la ayudó. Le guió en aquellas labores en las que era inexperta. Le dio la medida de las primeras camisitas, de los gorritos. ¡Ja! La suerte le reservaba este consuelo, y ella no había pensado en él aún. Tendría un pequeñín, una pequeñita a quien cuidar, a quien consagrarse por entero. Pero Dios debía hacerle la merced de enviarle un niñito. Era ya vieja, se moriría pronto. ¿Y cómo iba a dejar con aquel padre una mujercita a quien él inspiraría sus pensamientos y sus sentimientos? Un niño sufriría menos en aquellas condiciones de existencia en que dentro de poco la mala suerte le dejaría. Angustiada por estos pensamientos, cansada de sus labores, para distraerse tomaba en sus manos uno de aquellos libros que en otra ocasión le había enviado su hermano y se ponía a leer. De cuando en cuando, haciendo un gesto con la cabeza, preguntaba a la criada: ¿Qué hace? Gesa se apoyaba en el respaldo, se mordía el labio y respondía:
Tiene la cabeza metida en el libro. Duerme, piensa, ¿quién lo sabe? Gerlando pensaba que, en resumidas cuentas, no era muy alegre su vida. He aquí por qué. Tenía la propiedad y era como si no la tuviese. Tenía mujer y era como si no la tuviese. En guerra con los padres, enrabiado consigo mismo, hasta tal punto que no lograba retener nada de cuanto estudiaba. Mientras tanto, en aquel ocio delirante sentía dentro de sí como un fermento de deseos agrios, entre otros, el de que su mujer se lo hubiera negado. Eleonora no estaba muy deseable, es cierto, pero ¿qué pacto era aquel? Él era el marido, debía decirlo él. Se levantaba, salía de la habitación, pasaba por delante de la puerta de la habitación de ella, mas, de repente, entreviéndola, sentía derrumbársele todo intento de rebelión. Bufaba, y para no reconocer que en el momento oportuno le faltaba valor, se decía a sí mismo que no valía la pena. Uno de aquellos días finalmente regresó deshecho de la ciudad, suspendido en los exámenes una vez más para obtener el título en el instituto. Y ahora basta. No quería estudiar más. Cogió los libros, cuadernos, dibujos, escuadras, estuches y lapiceros y los llevó afuera, delante de la villa, para hacer una hoguera. Acudió el padre para impedírselo, pero Gerlando, enfurecido, se rebeló. «Déjame en paz. Soy el amo». Vino la madre. Acudieron también algunos aldeanos que trabajaban en el campo. Primero fue un humo tenue. Luego, poco a poco, se hizo más denso y se elevó de aquel montón de papeles entre los gritos de los asistentes. Después, un resplandor. Finalmente crepitaron las llamas elevándose. A los gritos se asomaron al balcón Eleonora y su sirvienta. Gerlando, lívido e hinchado como un pavo, descamisado y furibundo, arrojaba a las llamas los últimos libros que tenía bajo el brazo, los instrumentos de su larga e inútil tortura. Eleonora estuvo a punto de echarse a reír ante aquel espectáculo y se retiró rápidamente del balcón, pero la suegra se acercó y le dijo a su hijo: «Le ha gustado a la señora, ¿sabes? La haces reír». «¡Llorará!», gritó entonces Gerlando amenazador, levantando la cabeza hacia el balcón. Eleonora oyó la amenaza y palideció. Comprendió que la cansada y triste quietud de que había gozado hasta ahora terminaba para ella. Solo un momento de tregua le había concedido la suerte. Pero ¿qué podía querer de ella aquel bruto? Ella se encontraba ya agotada. Otro golpe más, aunque leve, la derribaría. Poco después se vio ante Gerlando hosco y jadeante. «Desde hoy se cambia de vida», le anunció. «Ya estoy harto. Me haré labrador como mi padre. Por consiguiente, tú dejarás de hacer la señora ahí dentro. Fuera, fuera todas esas ropas. El que nazca será campesino también y, por tanto, sin tantos planchados ni tantas galas. Despide a la sirvienta. Tú prepararás la comida y arreglarás la casa como hace mi madre, ¿entendido?» Eleonora se puso en pie, pálida y vibrante de desdén. «Tu madre es tu madre», le dijo mirándole orgullosamente a los ojos. «Yo soy yo, y no puedo volverme como tú, villano, en villana. Eres mi mujer», gritó entonces Gerlando, acercándose violento y agarrándola por un brazo. «Y harás lo que yo quiera. Aquí mando yo, ¿entiendes?» Luego se volvió hacia la vieja sirvienta y le indicó la puerta. «Pronto, márchese usted. No quiero criadas en mi casa». «Me voy contigo, Gesa», gritó Eleonora tratando de soltar el brazo que aún le tenía a él atenazado. Pero Gerlando no la soltó. Se lo apretó con más fuerza y la obligó a sentarse. «No, aquí. Tú te quedas aquí amarrada a la cadena conmigo. Por ti he soportado la mofa de la gente. Ahora se acabó. Vamos, pronto, sal de tu cueva. No quiero estar solo por más tiempo llorando mi pena. ¡Fuera! ¡Fuera!». Y la arrojó fuera de la habitación. «¿Y por qué has llorado tú hasta ahora?», le dijo ella con lágrimas en los ojos. «¿Qué he pretendido yo de ti?». «¿Qué has pretendido?». «No molestarte, no tener contacto conmigo como si no mereciese tu confianza, señora. Y has hecho que me sirviera a la mesa una asalariada cuando te corresponde a ti servirme puntualmente como hacen las mujeres». «Pero, ¿qué quieres hacer de mí?», le preguntó humillada Eleonora. «Te serviré si quieres con mis manos de ahora en adelante. ¿Te parece bien?». Mientras decía esto rompió en sollozos. Luego sintió que le fallaban las piernas y se desvaneció. Gerlando, extraviado, confuso, la sostuvo ayudado por Gesa y entre ambos la sentaron en una silla. Hacia el anochecer, de improviso, sintió dolores. Gerlando, arrepentido, espantado, corrió a llamar a su madre. Mandaron a un mozo a la ciudad para que trajera una comadrona.
mientras que el aparcero, viendo ya en peligro la propiedad si abortaba la nuera, reñía ásperamente a su hijo. «¡Bestia! ¡Mala bestia! ¿Qué has hecho? ¿Y si se te muere ahora? ¿Y si no tienes hijos? Te quedarás en medio de la calle. ¿Qué harás? Has abandonado los estudios y no sabes ni siquiera coger una azada con las manos. ¡Estás arruinado!». «¿Qué me importa a mí?», gritó Gerlando, «con tal de que ella no tenga nada». Vino la madre agitando los brazos. «¡Un médico! ¡Que venga enseguida un médico! ¡Está mal!». «¿Qué tiene?», preguntó Gerlando lívido, pero el padre le dio un empujón. «¡Corre, corre!». Por el camino Gerlando, todo tembloroso, se sintió abatido. Se echó a llorar, esforzándose no obstante en correr. A mitad de camino se encontró casualmente con la comadrona, que venía en un coche con el mozo que había ido a buscarla. «¡Aprisa, aprisa!», le gritó. «Voy a buscar un médico. ¡Se muere!». Tropezó y se cayó al suelo. Todo lleno de polvo, reemprendió la carrera desesperadamente, mordiéndose la mano que se había despellejado. Cuando volvió con el médico a la villa, Eleonora estaba a punto de morirse desangrada. «¡Asesino! ¡Asesino!», gruñía por lo bajo Gesa, atendiendo al ama. «Ha sido él. Ha osado ponerle la mano encima». Eleonora, sin embargo, negaba con la cabeza. Sentía que poco a poco con la sangre le faltaba la vida y que poco a poco también las fuerzas se le iban debilitando. Ya estaba fría. Pues bien, no le dolía morirse. Casi era dulce morir así. Un gran alivio después de tan atroces sufrimientos. Y con el rostro como de cera, con la mirada como perdida en el techo de la habitación, esperaba que los ojos se le cerraran solos, lentamente, para siempre. Ya no distinguía nada. Como en sueños, volvió a ver al médico que le sirvió de testigo de boda y le sonrió. «5». Gerlando no se separó de la cabecera del lecho, ni de día ni de noche, durante todo el tiempo en que Eleonora estuvo entre la vida y la muerte. Cuando por fin pudo abandonar la cama y sentarse en un sillón, parecía otra mujer, diáfana, casi exangüe. Vio ante sí a Gerlando, que parecía él también haber salido de una enfermedad mortal, y a sus padres, solícitos a su alrededor. Los miraba con sus bellos ojos negros agrandados y dolientes en la pálida delgadez de su cara, y le parecía que ya no existía ninguna relación entre ella y ellos, como si hubiera regresado, nueva y distinta, de un lugar remoto donde se hubieran roto todos los vínculos que la ataban no solo a ellos, sino con toda la vida anterior. Respiraba trabajosamente, y al menor ruido el corazón se le agitaba en el pecho y le palpitaba con tumultuosa rapidez. Un cansancio pesado la oprimía. Entonces, con la cabeza abandonada en el respaldo del sillón y los ojos cerrados, se lamentaba por dentro de no haber muerto. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué soportar aún aquella condena para sus ojos, que tenían que ver aquellas caras a su alrededor, aquellas cosas de las que ya se sentía tan lejos, tan lejos? ¿Por qué aquella proximidad con las apariencias opresivas y nauseabundas de la vida pasada? Proximidad que a veces le parecía hacerse más brusca y áspera, como si alguien la punzase por detrás para obligarla a ver, a sentir la presencia, la realidad viva de aquella vida odiosa que ya no le pertenecía. Creía firmemente que no se levantaría ya más de aquel sillón. Creía que de un momento a otro se moriría de congoja. Pero no. Al contrario, algunos días después pudo sostenerse en pie y dar algunos pasos, apoyada por la habitación. Luego, con el tiempo, pudo incluso descender la escalera y salir al aire libre del brazo de Gerlando y de la sirvienta. Finalmente, tomó la costumbre de ir, hacia la puesta de sol, hacia el borde que limitaba la finca por el sur. Desde allí se divisaba una vista magnífica sobre la playa que estaba a sus pies y el mar abierto. Allí fue los primeros días, acompañada habitualmente por Gerlando y Gesa, después sin Gerlando, finalmente sola. Sentada sobre una roca, a la sombra de un olivo centenario, contemplaba toda la orilla lejana que apenas se curvaba, con pequeños golfos y salientes recortándose en el mar que cambiaba de tonalidades a los soplos del viento. Veía el sol, ya como un disco de fuego, hundirse lentamente ante las brumas oscuras del mar, todo gris, hacia el poniente, o bien lo veía ponerse triunfante tras las aguas encendidas, entre un lujo de nubes deslumbrantes. Veía surgir en el húmedo cielo crepuscular, nítida y tranquila, la luz del planeta Júpiter y la luna diáfana y leve que aparecía igualmente.
Bebía con los ojos la triste dulzura de la noche inminente y respiraba feliz, sintiendo penetrar hasta el fondo de su alma el fresco, la quietud, como un consuelo sobrehumano, mientras que allá, en la casa, el viejo aparcero y su mujer volvían a urdir tramas para causarle nuevo daño, instigando a su hijo para que cuidara de sus intereses. ¿Por qué la dejas sola?, le decía el padre cauteloso. ¿No te das cuenta de que ella ahora, después de la enfermedad, te está agradecida por el afecto que le has mostrado? No la dejes un momento. Procura entrarle cada vez más en el corazón y además consigue que la sirvienta no se acueste nunca más en la misma habitación que ella. Ya se encuentra bien y no la necesita de noche. Gerlando, irritado, se agitaba ante estas sugerencias. Ni en sueños. Ni siquiera le pasa por la cabeza la idea de que yo pueda... ¿Qué va? Me trata como a un hijo. Tendríais que oír qué cosas me dice. Se siente ya vieja, pasada y acabada para este mundo. ¿Para qué? ¿Vieja?, replicaba la madre. Cierto que ya no es una niña, pero tanto como vieja, ¿no? Y tú, te quitan la tierra, recalcaba el padre. Te lo he dicho ya, estás arruinado y en medio de la calle. Sin hijos, muerta la mujer, la dote vuelve a los parientes de ella. Y tú habrás hecho una buena ganancia. Habrás perdido tus estudios y todo este tiempo. Así, sin ninguna satisfacción, ni siquiera un puñado de moscas. Piénsalo a tiempo. Ya has perdido demasiado. ¿A qué esperas? Por las buenas, insistía la madre afable. Debes ir por las buenas y decírselo. Mira, ¿qué he obtenido yo de ti? Te he respetado como tú has querido, pero ahora piensa un poco en mí. ¿Cómo quedo yo? ¿Qué haré si tú me dejas así? Al fin y al cabo, esto no es ir a la guerra, santo Dios. Luego añades, volvía a recalcar el padre, ¿quieres dejar contento a tu hermano que te ha tratado de esa manera? ¿Dejar que me arroje de aquí como a un perro? Esta es la pura verdad. Te echarán como a un perro, a patadas. Y tu madre y yo, pobres viejos, contigo. Gerlando no respondía nada. Con los consejos de la madre experimentaba una especie de alivio, pero irritante como una comezón. Las previsiones del padre le removían la bilis, le encendían la ira. ¿Qué hacer? Veía la dificultad de la empresa y veía igualmente la incitante necesidad. De cualquier modo, era preciso intentarlo. Ahora Eleonora se sentaba con él a la mesa. Una noche cenando, viéndola con la mirada fija en los manteles, pensativo le preguntó, ¿no comes? ¿Qué tienes? Aunque desde hacía algunos días esperaba esta pregunta, provocada por su modo de comportarse, al punto no supo qué responder, aunque lo tenía pensado, e hizo un gesto vago con la mano. ¿Qué tienes?, insistió Eleonora. Nada, respondió incómodo Gerlando. Mi padre, como de costumbre, ¿otra vez con la escuela?, preguntó ella sonriendo para animarle a hablar. No, algo peor, dijo él. Me pone delante de tantas sombras, me aflige con el pensamiento de mi porvenir, puesto que él es viejo y yo soy así sin oficio ni beneficio. Mientras tú estés aquí, bien, pero después, nada, dile a tu padre, respondió entonces con gravedad Eleonora, entornando los ojos, casi para no ver el rubor de él. Dile a tu padre que no se preocupe. Dile que lo he previsto todo y por consiguiente que esté tranquilo. Mejor todavía, ya que hablamos de ello, escucha. Si yo llegase a faltar de repente, pues pertenecemos por igual a la vida y a la muerte, en el segundo cajón de mi cómoda, en mi habitación, encontrarás un sobre amarillo con una carta para ti. ¿Una carta?, repitió Gerlando, no sabiendo qué decir, confundido por la vergüenza. Eleonora hizo un gesto afirmativo con la cabeza y añadió, no te preocupes. Aliviado y contento, Gerlando, al día siguiente por la mañana, refirió a sus padres cuánto le había dicho Eleonora. Para ellos, particularmente el padre, no se dieron en modo alguno por satisfechos. ¿Una carta? ¡Embustes! ¿Qué podía ser aquella carta? El testamento, esto es, la donación de la propiedad al marido. ¿Y si no estaba hecha en regla y con todas las formalidades? Era fácil sospecharlo, teniendo en cuenta que se trataba de una escritura privada hecha por una mujer sin la asistencia de un notario, y además no tendría que vérselas con el cuñado el día de mañana, hombre de leyes, embaucador. Pleitos, hijo mío, que Dios te libre de ellos. La justicia no se ha hecho para los hombres, y aquel, de rabia, será capaz de hacer lo blanco negro y lo negro blanco. Por otra parte, aquella carta estaría de verdad allí en el cajón del armario, o se lo había dicho para que no la molestara. ¿La has visto tú? ¿No? Pues, entonces, pero admitiendo que te la deje ver, ¿qué entiendes tú de eso? ¿Qué entendemos nosotros? Mientras que con un hijo aquí no te dejes engatusar. Haznos caso a nosotros,
Carne, carne, nada de cartas. Y así, un día que Eleonora se hallaba sentada bajo aquel olivo, en la linde de la propiedad, se vio de improviso junto a Gerlando, que había llegado furtivamente. Estaba toda envuelta en un mantón negro. Sentía frío. El clima suave de febrero anticipaba la primavera. La vasta llanura de la costa, abajo, estaba toda verde por los trigales. Al fondo el mar, tranquilo, tenía lo mismo que el cielo, un tinte rosado algo descolorido, y los campos en sombras parecían esmaltados. Cansada de mirar en silencio aquella maravillosa armonía de colores, Eleonora había apoyado su cabeza en el tronco del olivo. Por entre el mantón, puesto por la cabeza, asomaba solo su cara, que parecía más pálida que de costumbre. —¿Qué haces? —le preguntó Gerlando. —Pareces una virgen de los dolores. —Miraba —replicó ella con un suspiro entornando los ojos. Pero él continuó. —Si vieses que... qué bien estás así con ese mantón negro. —¿Bien? —dijo Eleonora sonriendo tristemente. —Siento frío. —No, digo bien de figura —explicó él balbuciendo, sentado en el suelo junto a la roca. Eleonora, con la cabeza apoyada en el tronco, cerró los ojos y sonrió para no llorar, asaltada por el doloroso recuerdo de su juventud perdida tan tristemente. A sus 18 años sí había sido hermosa de verdad. De repente, mientras se hallaba así absorta, se dio cuenta de que la tocaban ligeramente. —Dame una mano —le suplicó él desde el suelo, mirándola con ojos encendidos. Ella comprendió, pero fingió no comprender. —¿La mano? ¿Para qué? —le preguntó. —Yo no puedo levantarte. No tengo fuerzas ni para mí siquiera. Ya es tarde, vámonos. Y se puso en pie. —No digo para que me levantes —explicó de nuevo Gerlando desde el suelo—. Quedémonos aquí en la oscuridad. Es tan hermoso. Y diciendo esto la abrazó rápidamente por las rodillas, sonriendo nerviosamente, con los labios secos. —No —gritó ella—. ¿Estás loco? Suéltame. Para no caerse, apoyó los brazos en los hombros de él y le empujó hacia atrás rechazándole. Pero el mantón, al hacer este gesto, se desplegó, y como ella estaba encorvada sobre él, que se había caído de rodillas, le envolvió. —No, te quiero, dijo él entonces como ebrio, apretándola más aún con un brazo mientras que con el otro buscaba más arriba de la cintura, envuelto en el olor del cuerpo de Eleonora. Pero ella, con un esfuerzo supremo, logró desasirse, corrió hacia el borde del acantilado, se volvió y gritó: —¡Me tiro! En aquel momento le vio encima de ella, violento, se encorvó un poco más hacia atrás y se precipitó desde el acantilado. Él se sujetó con dificultad, pasmado, dando alaridos y agitando los brazos. Oyó el ruido terrible de la caída del cuerpo, abajo. Asomó la cabeza, un montón de vestidos negros entre el verde de los trigales, y el mantón, que se había desplegado al viento, iba cayendo lentamente, flotando hacia el fondo. Mesándose los cabellos, se volvió para mirar hacia la casa de campo, pero sus ojos recibieron de golpe la visión de la amplia faz de la pálida luna, que acababa de surgir por el espeso follaje de los olivos de allí arriba, y se quedó aterrado mirándola, como si ella, desde el cielo, le hubiera visto y le acusase.